Mañanas en Libertad. La selección española de fútbol firmó ayer una actuación memorable al derrotar por 2-0 a Francia en el estadio de Dallas y clasificarse para la final del Mundial 2026 que se disputará este domingo. Será la segunda vez que España dispute una final mundialista tras el histórico título de 2010. El partido se puso de cara en el minuto 22 cuando Lamine Yamal provocó un penalti tras ser derribado por Lucas Digne. Mikel Oyarzabal transformó la pena máxima con un disparo a media altura para adelantar a la Roja, que dominó el centro del campo desde ese momento. En la segunda mitad llegó el 2-0 definitivo. Dani Olmo combinó con Pedro Porro, que culminó la jugada con un potente disparo en el minuto 58. A partir de ahí, España defendió su portería de manera excelente y neutralizó a Kylian Mbappé, que prácticamente no recibió el balón. Con el pitido final, la celebración fue total. España volvió a imponerse a Francia, como ya hizo en las semifinales de la Eurocopa 2024 y la Nations League de 2025, y ahora espera rival para la gran final que saldrá del duelo de esta noche entre Inglaterra y Argentina. La gloria mundial está a un solo partido. Bueno, la vez anterior que conquistamos el Mundial fue en 2010, a un año de que el PSOE perdiera estrepitosamente las elecciones. Es interesante, a ver si ganamos esta final también. Bueno, ¿qué le pareció el partido, don Eric? Yo confieso que solo vi la primera parte porque dije, me voy a dormir porque si no todo el equipo mañana lo mismo se duermen y no llegan. Tiene que tirar del barco usted, don Luis. Siempre lo hace, pero hoy especialmente. Me pareció uno de los mejores partidos que he visto de la selección española en mi vida, sinceramente. Y no es por lo reciente que está, no es por la euforia que todavía se tiene en el cuerpo, sino porque realmente lo fue. Se enfrentaba a España, una de las mejores selecciones de los últimos años de los mundiales, a una Francia que parecía infranqueable, a una Francia que estaba haciendo récords históricos en cuanto a goles, y es que la neutralizó por completo. Parecía una selección mediocre ayer. Usted es muy joven y no se acuerda de esa época de España donde se dedicaban a pasarse el baloncito unos a otros en el medio del campo sin hacer nada. O sea, daba la sensación de que simplemente no tenían ideas y estaban perdiendo el tiempo. Esta selección se dedica a pasarse el baloncito, pero es una sensación completamente distinta. Es la sensación de que están dominando el juego de una manera brutal y a la espera de poder hacer una jugada. Vamos, a mí me pareció un partidazo, me pareció de una solidez y una seguridad todo el medio campo brutal, y efectivamente anularon a una Francia que parecía que estaba jugando simplemente a la contra, ¿no? Sí, y la segunda parte que por desgracia usted no vio, don Luis, evidentemente España se echa un poquito más para atrás, pero es que Francia no tiene ninguna ocasión. Es que esto hay que decirlo, no solo se mantiene la portería a cero, que evidentemente pues es clave, es que Francia no tuvo ninguna ocasión clara. Es que no hay ningún futbolista español que jugase mal ayer. Yo no bajaría ninguno del 8,5 sobre 10. Es que ya digo que mostrar a esta Francia con los delanteros que tiene esta Francia inútil. O sea, de verdad, inútil en la ofensiva, me parece de un calibre yo nunca antes visto, de verdad lo digo. Es que no se la había visto a esta Francia en ningún momento que pudiese pasarle lo que le pasó ayer. Y España demostró que está varios peldaños por delante. Impresionante lo de la selección, don Luis. Bueno, pues muchísimas felicidades a la selección española. Muchísimas felicidades especialmente pues a los que marcaron ayer, Oyarzabal y Pedro Porro. Y a todos los que combinaron con Pedro Porro para marcar ese gol. La verdad es que la jugada vista desde el principio, desde que España coge atrás hasta que marca Pedro Porro, es impresionante. Sí. Como van pasándose pum, 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 sin que en ningún momento los franceses puedan hacer nada de nada. Es que es una cosa. La verdad es que fue un partido entretenido, por lo menos la primera parte que yo vi. Bueno, vamos con la otra noticia del día. Vamos con el pianista en el juzgado. Pum. David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación administrativa. La sentencia no impone pena de prisión al descartar la existencia de tráfico de influencias. La Audiencia Provincial de Badajoz también ha condenado al presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, a la misma pena por 2 delitos de prevaricación administrativa. El fallo considera acreditado que varios cargos y funcionarios participaron en la creación, modificación y adjudicación de plazas públicas diseñadas para beneficiar
beneficiar a personas concretas, vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad. Entre las actuaciones irregulares figuran la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios, ocupada por David Sánchez, su posterior transformación en la jefatura de la Oficina de Artes Escénicas y la creación de otra jefatura para Luis María Carrero, colaborador cercano del hermano del presidente. Bueno, pues ya tenemos condena al hermano de Pedro Sánchez, que se une a la condena del fiscal general de Pedro Sánchez, que se une a la condena del ex número 2 de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, que se une a la condena del ex señor lobo de Pedro Sánchez en el partido, Koldo García. Tenemos a un gobierno corrupto, un gobierno nepotista, un gobierno que ya ha recibido 3 varapalos judiciales, y los que te rondaré, Morena, y un gobierno que tiene la caradura de continuar. Sánchez continúa aferrado a la Moncloa, a pesar de que está batiendo todos los récords. Primer presidente de gobierno al que le condenan a su número 2 estando en ejercicio, el presidente del gobierno. Primer presidente de gobierno a cuyo hermano condenan. Primer presidente de gobierno a cuyo fiscal general condenan. Está enfangando todas las instituciones, ha transformado España en un paraíso del choriceo más cutre. Lo han robado todo y siguen ahí aferrados. La condena. Pues la condena, a mí la verdad es que me sabe a poco, no sé a ustedes. Me alegra que le condenen, es decir, me alegra que se transmita el mensaje de que el que la hace la paga, pero creo que el mensaje que se transmite es el que la hace la paga, pero la paga poco. Porque 9 años de inhabilitación para el hermano de Sánchez, 18 para el ex líder regional extremeño, Gallardo. Pues, hombre, sí, son muchos años, pero de mera inhabilitación. No van a poder contratar con la administración pública, no van a poder ocupar un puesto de funcionario público, sí, estupendo. Pero no hay cárcel. No hay cárcel porque el tipo de delito, pues no lo permitía. Pero es que tampoco hay multa. Es que tampoco van a tener que devolver lo que se embolsaron. Es que este señor ha estado cobrando por una decisión absolutamente ilegal e irregular y no va a devolver el dinero que cobró. Y no lo va a devolver porque ni la Fiscalía ni la Diputación de Badajoz, que eran los que como perjudicados directos podían exigir la devolución del dinero, ninguno de los dos lo ha devuelto. Lo más grave de este caso es precisamente el que instituciones públicas como es la Diputación de Badajoz y como es la Fiscalía General del Estado se hayan puesto a disposición de los delincuentes, defendiendo los intereses de los delincuentes, en vez de tratar de resarcir a las arcas públicas del daño monetario que se había causado, y en lugar de tratar, caso de la Fiscalía, de que se castigue al delincuente. Es lo que está haciendo Sánchez con las instituciones, es terrible. Además de chorizos, tienen una caradura sideral y están demostrando que carecen de ningún respeto por los usos democráticos, por las más mínimas formas. Están dañando gravemente la democracia española con ese no perseguir el delito y con ese aferrarse a los puestos a pesar del delito. Se le condena a David Sánchez y se le condena a Gallardo con una serie de tecnicismos que excluyen determinados delitos, aceptan otros. Se les condena básicamente porque se creó una plaza a medida para aquí el pianista en el juzgado y se le asignó la plaza por el mismísimo Morramen. Y el pianista estuvo en la plaza rascándose la barriga y cobrando por no hacer nada,
Hasta tal punto aquello era infumable que al final transforman la plaza y otra vez se adjudica de manera irregular. Y mientras tanto el tío viviendo en Portugal para pagar menos impuestos, no haciendo nada de nada. O sea, es que ni un informe anual hacía. Al final aparecen los informes escritos a mano después de haber la causa, de haberse iniciado la causa. En fin, todo impresentable. Y al final, pues se demuestra lo que valen los periodistas que valen y lo que hacen los periodistas que se dedican a tratar de blanquear al gobierno. Al final todo esto, ¿quién es el que lo llevó a la opinión pública? Pues Alejandro Entrambas-Aguas, a través del debate. Y gracias a aquellas primeras informaciones, luego a las que luego se sumaron otros medios, pues hoy tenemos condenado al hermano del presidente. Frente a eso, toda una cohorte de lameculos que se han dedicado durante todo este tiempo a tratar de ver cómo podían boicotear la causa, desacreditar la causa, jalear contra la jueza, igual que hicieron con García Ortiz. Esos no son periodistas, esos son defensores de delincuentes, esos son propagandistas a sueldo. Son la vergüenza de una profesión que por desgracia perdió la vergüenza hace muchísimo tiempo. En fin, si hubiera aquí asociaciones de la prensa dignas de ese nombre, habría expulsiones de toda la gente servil que se ha dedicado a defender a los chorizos y que lo sigue defendiendo. Ojo, lo sigue defendiendo porque, claro, querido amigo, hace mucho frío fuera de la cobija del poder, ¿verdad? Y a ver cómo comes cuando no eres un periodista, sino un simple lacayo. Bueno, no se crean ustedes que la corrupción del Partido Socialista es la única. Es casi toda. Hoy hablar de corrupción es casi sinónimo que hablar del PSOE. Sinónimo de hablar del PSOE. Pero también en otros partidos hay casos de corrupción. Por ejemplo, ayer, una noticia que prácticamente, con la victoria de España y con la condena del hermano de Sánchez, pues pasa muy desapercibida en las portadas. El Supremo pidió ayer el suplicatorio para juzgar a otro diputado. Escuchen. El magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro ha solicitado al Congreso de los Diputados el suplicatorio para suspender la inmunidad parlamentaria del diputado de Sumar, Félix Alonso Cantorné, investigado por un presunto delito de prevaricación relacionado con la adjudicación de contratos públicos durante su etapa como alcalde de Altafulla, en Tarragona. La petición se recoge en un auto en el que el juez expone los indicios reunidos tras las diligencias practicadas, incluida la declaración voluntaria del parlamentario el pasado mes de junio. La Fiscalía respaldó la solicitud del suplicatorio, mientras que la defensa de Cantorné se opuso. Según el magistrado, existen indicios de que durante el mandato de Cantorné al frente del Ayuntamiento de Altafulla se adjudicaron contratos públicos mediante la figura del contrato menor para eludir los procedimientos y requisitos establecidos por la legislación de contratación pública. Y la nota del Consejo General del Poder Judicial, pues lo que dice es que aquella contratación fraudulenta de numerosos contratos de pequeña cuantía para eludir los controles y tal, pues era una contratación para introducir a una empresa por razones políticas. Vamos, que no es que contrataran a alguien que hiciera falta para el ayuntamiento, para solventar no sé qué necesidad, no, era cuestión de dar pasta a los amigos, vamos, para entendernos. Esto, el diputado de Sumar, que fue alcalde de Altafulla. Lo de Altafulla tiene que ser curioso, porque ahí es que no paran de saltar escándalos. También el año pasado saltó otro escándalo que afectaba al alcalde de RC y a un concejal que era exmiembro de Junts, y hubo acusaciones de que el alcalde de RC había pagado 18.000 euros a una empresa para que vigilara a los vecinos críticos, y había también rolletes de contrataciones al parecer no muy regulares. No sé
en qué estado estará esa causa contra el alcalde de RC, pero vamos, que no para de dar titulares Altafulla. Yo creo que los habitantes del lugar deberían pararse y tratar de elegir a alguien que no convierta a Altafulla en materia de titulares en lo que respecta a la corrupción. Bueno, el caso, va a ir el suplicatorio al Congreso. Supongo yo que el Congreso lo concederá. ¿O no lo concederá? Pues no lo sé, pero se va a tener que retratar. Se van a tener que retratar todos y cada uno de los socios del gobierno y el propio Partido Socialista. A ver qué hacen con esta petición de suplicatorio. Ayer hubo un anuncio importante desde Venezuela. Hubo un anuncio importante porque sorprende algo que era esperable, pero bueno, no con tanta contundencia. Comentamos con lo del terremoto de Venezuela, donde ya van más de 4.000 muertos, por cierto, contabilizados. Comentamos que el terremoto posiblemente acelerara los planes de transición a la democracia y parece, por el anuncio de ayer, que así es. De repente vuelve a cobrar protagonismo la Asamblea de 2015. ¿No saben ustedes lo que es la Asamblea de 2015? Pues ahora se lo explico, escuchen. La Asamblea Nacional de Venezuela, elegida en 2015, ha anunciado una hoja de ruta que comenzará a aplicarse el próximo 1 de agosto con el objetivo de impulsar la recuperación democrática del país. En un comunicado, el órgano parlamentario explica que el plan se centrará en fortalecer las instituciones, mejorar el sistema electoral y restablecer las garantías necesarias para una participación política libre, con el propósito de avanzar hacia una Venezuela de progreso y libertades. La Asamblea también relaciona esta iniciativa con la emergencia provocada por los recientes terremotos, al considerar que la situación exige una respuesta basada en la unidad y la responsabilidad para afrontar tanto la reconstrucción como la recuperación democrática del país. Además, agradece el respaldo de Estados Unidos y asegura que el apoyo de Washington demuestra que Venezuela no está sola. Bueno, ¿qué es esto de la Asamblea de 2015? Pues en 2015 los venezolanos eligieron libremente una Asamblea Nacional, un Congreso, para entendernos. Allí se llama Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional la copó la oposición. 2/3 de los diputados sacó, lo cual permitía cualquier tipo de cambio constitucional. Y lo que se produjo a partir de ese momento fue pues otra huida hacia adelante del régimen. Había ganado con contundencia unas oposiciones que por fin fueron relativamente libres, la oposición. ¿Y cómo reaccionó el régimen? Pues disolviendo la asamblea. ¿Cómo reaccionó la comunidad internacional? Pues como reaccionan todos los canallas que nos gobiernan, ayudando a Maduro a ganar tiempo hasta que pudiera pasar la crisis y seguir asentado en el poder. Y con la ayuda de todos los canallas, tengo que preguntarle a Josep Borrell qué significa la palabra canalla en ese contexto. Pues Maduro logró apalancarse. Luego, pues han convocado por fin, después de muchas presiones, otras elecciones libres. ¡Pum! Las vuelve a ganar la oposición. Por supuesto, Maduro vuelve a desconocer los resultados y a partir de ahí, pues esta crisis final del régimen que se salda con la detención de Maduro. A partir de la detención de Maduro ya anunció Estados Unidos un plan en 3 fases. Primero, estabilización económica para tener dinero con el que financiar todo lo relativo a la reconstrucción de la industria y del Estado venezolano, que han sido destrozados por los chavistas gracias al saqueo brutal. Después, democratización y finalmente pues ya instalación del régimen electo. Problema, pues que todo eso es tiempo, año y medio. Llevamos medio año desde que se detuvo Maduro. ¿Y qué ha pasado entre medias? Pues ha pasado un terremoto. Terremoto que, por supuesto, ha dejado al descubierto
todas las carencias del régimen, no solo que sean asesinos y torturadores, es que además son unos ladrones y unos incompetentes hasta extremos brutales. Y claro, todo se ha visto con el terremoto. Y eso ha originado pues que el cabreo de la gente se incremente y que la gente mire a Estados Unidos y diga, oiga, esto es insoportable, vamos a tener que seguir aguantando aquí a Delcy Rodríguez mucho tiempo. Y esa presión hacia Estados Unidos, esas quejas de los venezolanos, pues parece que Estados Unidos las ha atendido porque son perfectamente comprensibles. ¿Y qué ha hecho? Pues agarrarle de sus partes pudendas a los hermanos Rodríguez y decir, hay que dar más pasos. Y lo de ayer, pues es ciertamente espectacular, porque no es solo que la representante de aquella asamblea verdaderamente libre, electa en 2015, haya anunciado que comienzan los trabajos para la democratización, sino que es que Jorge Rodríguez también anunció su respaldo a la iniciativa. Es decir, estamos ante una orden de Estados Unidos que el régimen venezolano cumple. Bueno, pues vamos a tener, parece, nuevos pasos hacia la democratización. Ya se estaban empezando a sentar las bases para algunos de esos pasos. Por ejemplo, con la renovación del poder judicial, sustituyendo el poder chavista por jueces verdaderamente jueces. Pero ahora todo eso, imagino que cobrará nuevo impulso. ¿Y qué pasa con María Corina Machado? Pues lo que pasa es que Estados Unidos sigue respaldando a María Corina Machado, como han dejado claro tanto Marco Rubio como Donald Trump. María Corina Machado, pues a lo mejor no todos los venezolanos la quieren de presidenta, pero desde luego es de las figuras políticas existentes en Venezuela la que en este momento concita más apoyos, porque es la única que se mantuvo firme frente al chavismo en todo momento. Bueno, pues todo esto culminará, imagino, con María Corina de presidenta interina o con unas elecciones libres donde María Corina pueda presentarse.